Esta semana fue aprobada en El Salvador la ley de agentes extranjeros que impone, entre otras medidas, un impuesto del 30% a las organizaciones no gubernamentales que reciban fondos del exterior. Vamos a hablar sobre eso, sobre el periodismo en ese país y más. Me acompaña aquí en Washington Oscar Martínez, jefe de redacción de El Faro, medio de publicación salvadoreño. Oscar, gracias por acompañarnos. Estás en Washington, vamos a hablar de eso en un momento, pero primero, reacciona a esta ley de agentes extranjeros que ya fue aprobada y no sorprende por las mayorías que tiene el presidente Bukele en la Asamblea. No es muy diferente de esta ley de la que ya existe en Nicaragua. No lo es, y de hecho es una ley que Bukele aprueba con la aplastante mayoría que tiene tras solo unos minutos de estudio, y es una ley que básicamente intenta cortar los recursos a todas las organizaciones de la sociedad civil, incluso medios de comunicación, a quienes Bukele ha apuntalado de ser la oposición, tratando de reducirlos a un ámbito mínimo. Es una ley que abre muchos huecos y que en resumen, aunque podríamos explorarla a detalle, básicamente establece que la entidad que el bukelismo va a crear va a ser capaz de cerrar o de multar con unas multas desproporcionadas y de tasar a todas aquellas organizaciones que les dé la gana. Y esto viene después del desmantelamiento de USAID, de los programas de USAID y de medios que recibían el apoyo para poder seguir operando. Ese es otro paso que se da para limitar el acceso a la información. Juan Carlos, este mayo en El Salvador ha sido un mayo muy autoritario. Es decir, déjame establecer una relación entre esta ley que se aprueba recientemente, que se aprueba ayer, y la captura de una de las más prominentes defensoras de derechos humanos que ocurrió la noche del domingo pasado, a las 11:30 de la noche. La policía de Bukele captura a Ruth López de Cristosal, una de las organizaciones más críticas del bukelismo y defensora de los derechos humanos en diferentes ámbitos, incluida la gente que injustamente está capturada por el régimen de excepción de Nayib Bukele. La captura de Ruth implicó nocturnidad y alevosía. No la dejaron ni siquiera cambiarse dentro de su casa y tuvo que hacerlo en la calle frente a los policías. Ha sido un mayo muy duro, donde Bukele ha dejado o ha hecho un statement muy claro, que no va a parar hasta que en el país no queden voces críticas. Destacar, ha habido un giro desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Durante el gobierno Biden la relación fue muy distinta. Hubo reportes de cómo Bukele vino a Washington y la Casa Blanca no lo recibió, pero ahora Trump sí lo recibió en la oficina oval como se recibe a los líderes mundiales. ¿Eso también ha incidido en lo que están viendo ustedes que ocurre en El Salvador? Sin duda alguna, una de las razones por las que Bukele se siente tan fuerte ahora ha sido por este giro de política de parte de Estados Unidos. Es decir, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando Trump estuvo en su periodo anterior y el embajador Ronald Johnson, que era el embajador en El Salvador, actualmente es el embajador en México, dejó el país para que tomara la embajada la administración de Biden, Bukele se despidió del embajador Johnson inventándose una medalla para otorgarle y se la otorgó en una ceremonia especial. Pocos meses después, apenas 9 meses después, la encargada de la embajada de la administración Biden, que era Jean Maines, dejaba el país, asegurando que era imposible sostener comunicación con el régimen de Bukele y comparando a Nayib Bukele con Hugo Chávez. Bukele ha vuelto con la llegada de Trump a tener una primavera en Estados Unidos, que evidentemente puede ser inestable, puede cambiar en algún momento, pero sin duda alguna, después de haber recibido los vuelos con los venezolanos y los salvadoreños enviados a la megaprisión de Bukele, Bukele se siente mucho más fuerte ahora mismo en el poder. Ustedes en El Faro tuvieron que trasladar operaciones a Costa Rica y quiero que veamos imágenes de una de las entrevistas que publicaron recientemente con exlíderes de pandillas salvadoreñas. Este es uno de los segmentos. Aquí aparece la entrevista con Carlos Cartagena, alias Charlie, quien hablaba con ustedes y les contaba sobre la relación que ellos dicen tuvieron con Bukele desde 2015. ¿Es confiable lo que dice Cartagena y qué consecuencias han enfrentado ustedes? ¿Han tenido que salir? Además de eso, ¿pueden ejercer la labor y lo que dice Cartagena se puede demostrar? Sí, sin duda alguna. A ver, esta no es la primera publicación que el Faro hace respecto de los pactos de Bukele con las pandillas. Nosotros publicamos desde 2020, un año después de que Bukele llegara al poder, que él sostenía un pacto secreto y criminal porque les ofrecía beneficios a cambio de reducir los homicidios con la Mara Salvatrucha 13. Ese artículo lo publicamos con documentos del propio gobierno de Bukele, firmados y sellados por funcionarios públicos de prisiones que daban cuenta de ese pacto.
Luego hicimos muchas más publicaciones antes de publicar esta última entrevista en video que ha molestado tanto a Bukele. Pero no solo el Faro ha publicado evidencia. En este país, en Estados Unidos, hay vasta evidencia. El Departamento del Tesoro y otras organizaciones nacionales de Estados Unidos han sancionado a 2 funcionarios de Bukele, a su jefe de prisiones, Osiris Luna, y al director de Tejido Social, Carlos Marroquín, por dirigir las negociaciones con las pandillas criminales de El Salvador. Y en la acusación que se lleva a cabo en Nueva York contra 27 líderes de la Mara Salvatrucha 13, también se menciona en uno de los 2 indictments los pactos de Bukele con las pandillas. Es decir, la entrevista, que están, entiendo, a punto de ver un segmento, es una de las tantas pruebas que el Faro ha presentado y de las tantas pruebas que no solo el Faro han puesto sobre la mesa para dejar claro que Bukele logró la reducción de homicidios en gran medida y durante sus primeros 4 años pactando con organizaciones criminales. Oscar, ustedes salieron por diferentes razones. ¿Pueden volver? ¿Y cómo es ejercer el periodismo hoy en día en El Salvador? Ustedes lo siguen haciendo, acomodándose a las nuevas tecnologías, pero ¿se cierra el espacio para que en El Salvador se pueda reportar? Nosotros sabíamos que iba a haber una reacción a esta publicación. El video se hizo viral y eso es entrar a un terreno del que Bukele se siente dueño y le incomoda mucho que entremos en él. Nosotros, a un grupo de periodistas, estamos fuera después de que, por ejemplo, el director del organismo de inteligencia del estado de Bukele, Peter Dumas, directamente nos amenazara en la red social X con un tuit tan sucinto y tan directo como "no tiren piedras a quien tiene bombas". Después de eso, él mismo, en respuesta al tuit de un colega, nos acusó de diversos delitos. La lógica del gobierno de Bukele y la información que tenemos desde dentro de la administración de Bukele es que ya hay 7 órdenes de captura contra nosotros como periodistas por haber publicado este video y revelado más evidencia del pacto de Bukele con las pandillas. Si me pedís mi opinión ahora que estoy fuera, y yo pretendo volver a El Salvador en las próximas semanas, después de terminar unos compromisos en Estados Unidos, a seguir intentar ejerciendo el oficio dentro del país como lo siguen haciendo muchos colegas del periódico que están en El Salvador, que trabajan desde El Salvador o desde otras partes del mundo, porque sus asignaciones así lo requieren. Yo creo que Bukele va a intentar meternos presos, no tengo duda de eso, no tengo duda después de lo que le ha hecho a Ruth López, de que Bukele ha decidido subir los estándares y perseguir a quienes él considera más visibles dentro de la crítica en El Salvador. Yo creo que eso va a ocurrir tarde o temprano y creemos que en esta ventana actual es una enorme posibilidad que Bukele lo intente. Lo sabremos dentro de no mucho tiempo. Nosotros vamos a intentar seguir haciendo periodismo, así como los colegas nicaragüenses, que tuvieron que ir descubriendo poco a poco cuando se les acababa el oxígeno. Los salvadoreños estamos en ese proceso actualmente. El recorrido por Estados Unidos, las reuniones, el conversar, ¿está claro? ¿Se entiende lo que está pasando en El Salvador? Y algo que llama la atención es lo que ocurre en Nicaragua es denunciado y es rechazado. Lo que ocurre en El Salvador no recibe, parece, la misma atención. Es complicado, yo creo, el panorama, al menos el que yo he podido encontrar en estos pocos días en Washington, es complicado porque hay muchos políticos en Washington, muchas oficinas de senadores y congresistas que le temen a la popularidad de Bukele. Bukele es muy popular, eso es innegable. Lo que pasa es que el periodismo no es un concurso de popularidad, el periodismo es un ejercicio que pretende hacer hallazgos que nos parezcan fundamentales para que la sociedad tome decisiones. Y es lo que hemos hecho, hemos develado los pactos de Bukele con las pandillas. Cada quien es libre de decidir si a quien construyó su carrera en asocio con estos criminales quiere apoyarlo. Pero creo que hay mucho desconcierto y que aún Washington se está preguntando, al menos los demócratas se están preguntando cómo reaccionar ante Trump y evidentemente no tienen claro aún de qué forma hacerlo ante Bukele, pero ante la pregunta de si en las oficinas del Congreso y de la Cámara de Representantes hay claridad sobre que Bukele está en un proceso autoritario que definitivamente está derivando en una dictadura, sí hay claridad. Me da la impresión de que sí tienen plena certeza de ello. Lo que digo es, aún creo, no determinan de qué forma van a manejarlo.